Shalom Ubrajot y Shabbat Shalom. Que el Todopoderoso les bendiga y les guarde, en el nombre y mérito de nuestro Mesías Yeshua. Mi nombre es Francisco Araki, bajo la autoridad y permiso del Roe Carlos Rodríguez, líder principal de la Congregación Mesiánica Casa de Israel, ubicada en la Chorrera, Panamá. Estamos aquí para compartir la bendita palabra de nuestro Padre Celestial. Tengan un bendecido día en este día de Shabbat, en este Yom Shevi'i, día séptimo de la semana, que corresponde al día 15 del mes de Adar, el mes 12, que es el día 15 de marzo del 2025. Y estamos en el estudio y comentarios del segundo libro de la Torá, del libro de Shemot, Éxodo, y de la parashá número 21, que lleva por nombre Kitizá, que se traduce como cuando hagas el censo. Y vamos a hacer los comentarios pertinentes de 4 aliyot, es decir, la cuarta, la quinta, la sexta y la séptima aliyá, que se encuentran en el Sefer Shemot, que es el libro del Éxodo, desde el capítulo 33, verso 17, hasta el capítulo 34, verso 35. Y acompáñenme a realizar la bendición. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bachar banu mikol ha'amin benatan lanu et torato, Baruch atah Adonai noten haTorah. Bendito eres tú, Adonai, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos has elegido de entre todas las naciones y nos has dado tu Torah. Bendito eres tú, Adonai, que da la Torah. Amén, ve amén. Shemot 33, verso 17. Y Adonai le dijo a Moshe: también haré lo que me has pedido, porque tú verdaderamente has ganado mi aprobación y yo te he elegido por nombre. Él dijo: oh, déjame contemplar tu presencia. Y él respondió: haré pasar toda mi bondad delante de ti y proclamaré delante de ti el nombre de Adonai y la gracia que yo concedo y la compasión que muestro. Y agregó: pero no puedes ver mi rostro, porque el hombre que no puede ver mi rostro y vivir. Y Adonai dijo: mira, hay un lugar cerca de mí, colócate sobre la roca, y cuando pase mi presencia, yo te pondré en la grieta de la roca y te escudaré con mi mano hasta que haya pasado. Luego apartaré mi mano y verás mi espalda, pero mi rostro no debe verse. Capítulo 34. Y Adonai le dijo a Moshe: labra tú mismo 2 tablas de piedra, como las primeras, y yo escribiré sobre estas tablas las mismas palabras que había en las primeras tablas que quebraste. Prepárate para la mañana, y por la mañana sube al monte Sinaí, y preséntateme allí en la cumbre del monte. Nadie más subirá contigo, y nadie más deberá verse en alguna parte del monte, ni rebaños ni las manadas pastarán al pie del monte. Así que Moshe labró 2 tablas de piedra como las primeras, y temprano en la mañana subió al monte Sinaí, como Adonai le había ordenado, llevando consigo las 2 tablas de piedra. Adonai bajó en una nube, estuvo con él allí, y proclamó el nombre de Adonai. Adonai pasó delante de él y proclamó: Adonai, Adonai, un Elohim compasivo y benévolo, lento para la ira, abundante en bondad y fidelidad, que extiende la bondad hasta la 1000ª generación, que perdona la maldad, la transgresión y el pecado, pero que no exime de castigo, sino que visita la maldad de los padres sobre los hijos y los hijos de los hijos sobre la 3ª y 4ª generación. Moshe se apresuró a postrarse hasta el suelo, en homenaje, en adoración, y dijo: si he ganado tu favor, oh Adonai, te ruego que Adonai vaya en nuestro medio, aun cuando sea este un pueblo testarudo. Perdona nuestra maldad y nuestro pecado, y acéptanos como tu herencia. Él dijo: mira, yo hago una alianza. Delante de todo el pueblo haré tales maravillas como no se han producido en toda la tierra ni en ninguna otra nación. Y todo el pueblo que está contigo verá cuán tremendas son las obras de Adonai que yo realizaré para ti. Fíjate bien en lo que te ordeno hoy. Yo expulsaré de delante de ti a los emoritas, a los kenaanitas, los gititas, los berezitas, los jigüitas y los jebusitas. Cuídate de no hacer alguna alianza con los habitantes del país contra el cual estás avanzando, no sea que resulten una trampa en tu medio. Debes derribar sus altares, romper sus pilares y cortar sus postes sagrados, porque no debes adorar a ningún otro Dios, pues Adonai, cuyo nombre es celoso, es un Elohim celoso.
No debes hacer una alianza con los habitantes del país, porque cuando ellos se apasionen tras sus deidades y sacrifiquen a sus deidades y los inviten a ustedes, ustedes comerán de sus sacrificios. Y cuando ustedes tomen de entre las hijas de ellos esposas para sus hijos, las hijas de ellos se apasionarán tras sus deidades y provocarán que los hijos de ustedes se apasionen tras las deidades de ellas. No se harán deidades fundidas. Celebrarán la fiesta de los ácimos, la fiesta de Matzot, comiendo panes sin levadura por 7 días, como les he ordenado, al tiempo establecido del mes del Aviv, porque en el mes de Aviv salieron ustedes de Misraim, de Egipto. Todo primer fruto del vientre es mío. De todos tus animales de crianza que den un macho como primera cría, sea ganado u oveja, pero la primera cría de un asno lo redimirás con una oveja. Si no lo redimes, deberás romperle el pescuezo. Y debes redimir a todo primogénito de entre tus hijos. Nadie se presentará ante mí con las manos vacías. 6 días trabajarás, pero en el 7º día cesarás de tu labor aún en tiempo de arar y en tiempo de cosechar. Observarás la fiesta de Shavuot, la fiesta de las semanas, de los primeros frutos de la cosecha del trigo, y la fiesta de la recolección a la fin de año. 3 veces al año se presentarán todos tus varones delante de Adonai, el Elohim de Israel. Yo expulsaré naciones de tu camino y ensancharé tu territorio. Nadie codiciará tu tierra cuando subas a presentarte delante de Adonai tu Elohim 3 veces al año. No ofrecerás la sangre de mi sacrificio con nada leudado, y el sacrificio de la fiesta de Pesaj no se dejará hasta la mañana. Lo más selecto de los primeros frutos de tu suelo traerás a la casa de Adonai tu Elohim. No cocerás un cabrito en la leche de tu madre. Y Adonai le dijo a Moshe: escribe estos mandamientos, porque de acuerdo con estos mandamientos hago una alianza contigo y con Israel. Y estuvo allá con Adonai 40 días y 40 noches. No comió pan ni bebió agua, y escribió en las tablas los términos de la alianza, las 10 palabras. Así que Moshe bajó del monte Sinaí, y cuando Moshe bajaba del monte portando las 2 tablas de la alianza, Moshe no se dio cuenta de que la piel de su cara estaba radiante, por haber hablado con Elohim. Aarón y todos los israelitas vieron que la piel de la cara de Moshe brillaba, estaba radiante, y no se atrevieron a acercársele. Pero Moshe los llamó, y Aarón y todos los capitanes en la asamblea regresaron a él, y Moshe les habló. Más tarde todos los israelitas se acercaron, y él los instruyó en cuanto a todo lo que Adonai le había impartido en el monte Sinaí. Y cuando Moshe acabó de hablar con ellos, se puso un velo en la cara. Siempre que Moshe entraba delante de Adonai para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía. Y cuando salía les decía a los israelitas lo que se le había ordenado. Los israelitas veían cuán radiante estaba la cara de Moshe. Moshe entonces volvía a ponerse el velo sobre la cara hasta que entraba a hablar con él. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu torat emet, bechaye olam nata betocheinu. Baruch atah Adonai noten haTorah. Bendito eres tú, Adonai, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos has dado la Torah de verdad y que implantaste vida eterna dentro de nosotros. Bendito eres tú, Adonai, que da la Torah. Amén. Ve amén. Amada familia, amados estudiantes y guardadores de la Torah, hoy nos adentramos en 4 aliyot y comenzamos en esta parte de la enseñanza de la Parashá Ki Tizá con la 4ª aliyá. Y aquí vemos pasajes de gran profundidad en el que Moshe alcanza uno de los momentos más elevados en su relación con Adonai. Aquí se revela la búsqueda de lo sublime, el anhelo del hombre por conocer a su Creador y también la manifestación divina de una manera que trasciende lo humano. Vamos a leer los pasajes del 17 al 23 del capítulo 33. Y Adonai dijo a Moshe: también esto que has hablado haré, por cuanto has hallado gracia a mis ojos y te he conocido por tu nombre. Entonces él dijo: muéstrame por favor tu gloria. Y él respondió: yo haré pasar toda mi bondad delante de ti, y proclamaré el nombre de Adonai delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y me compadeceré del que me compadeceré. Dijo además: no podrás ver mi rostro, porque ningún hombre podrá verme y vivir. Y dijo Adonai: he aquí, hay un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña, y acontecerá que cuando pase mi gloria, te pondré en una hendidura de la peña, y te cubriré con mi mano hasta que yo haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, pero mi rostro no será visto. Y en estos pasajes
El Todopoderoso afirma que Moshe ha hallado gracia delante de él y que lo conoce por su nombre. Y esta expresión encierra una revelación profunda. El conocimiento de Adonai hacia una persona no es meramente intelectual, sino una relación íntima y especial. Encontrar gracia ante el Todopoderoso significa que Moshe ha sido aprobado por su humildad, su intercesión por Israel y su fidelidad en la misión encomendada. No se trata solo de una elección divina arbitraria, sino de la respuesta de Adonai a un corazón que se inclina en obediencia y anhelo por él. La frase «te he conocido por tu nombre» implica una elección personal. En la cultura hebrea, el nombre representa la esencia de la persona. Moshe no es solo un líder de Israel, sino un siervo que ha sido formado en el fuego de la prueba y que ha sido moldeado para recibir revelaciones que ningún otro ha tenido. El anhelo de Moshe es el anhelo del alma que busca a su Creador. No se conforma con la manifestación del monte Sinaí, ni con las señales y milagros. Moshe quiere conocer a Adonai en su esencia. Esta petición no es una simple curiosidad, sino un deseo genuino de experimentar la presencia plena del Eterno. Y aquí vemos que el conocimiento de Adonai es progresivo. Moshe ya ha hablado con él cara a cara, pero siente que aún hay más por descubrir. La gloria de Adonai, la Kavod, no es algo fácilmente definible. Incluye su poder, su majestad, su presencia manifiesta, y Moshe desea ver más allá de lo que se ha mostrado antes. Dice el verso, yo haré pasar toda mi bondad delante de ti. La respuesta de nuestro Padre es reveladora. En lugar de mostrar su gloria, en términos de poder o majestad deslumbrante, declara que hará pasar su bondad. Esto nos enseña que la esencia de Adonai no se basa solo en su poder, sino en su bondad y en su misericordia. Además dice que proclamará su nombre delante de Moshe. Esto significa que el Todopoderoso se revelará a través de su carácter, más que una imagen visible. Moshe recibirá una revelación profunda sobre quién es el Todopoderoso. Dice también, tendré misericordia del que tendré misericordia. Y esta parte nos muestra que la misericordia de Adonai no se rige por reglas humanas, es un atributo divino que fluye según su perfecta justicia y su amor. Y la expresión tendré misericordia del que tendré misericordia resalta la soberanía absoluta del Todopoderoso. En el contexto de Israel, esto significa que la gracia divina no se otorga por derecho propio, sino por decisión de nuestro Padre justo y bueno. También dice, no podrás ver mi rostro, porque ningún hombre podrá verme y vivir. Moshe pide ver la gloria de Adonai, pero él le aclara que no es posible ver su rostro y seguir con vida. El rostro del Padre representa su esencia máxima, una santidad tan intensa que ningún ser humano, la creación, no puede sostener. La naturaleza divina es tan elevada que excede la capacidad de su creación de comprenderla. Sin embargo, el Todopoderoso no deja a Moshe sin una respuesta. Le permite ver una manifestación parcial. Podrá ver sus espaldas, pero no su rostro. También dice, te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano. Adonai protege a Moshe, colocándolo en una grieta de la roca y cubriéndolo con su mano. Y esta imagen nos muestra que la revelación del Todopoderoso ocurre bajo su protección. Sin su cobertura, el hombre no podría soportar su presencia. Y esta porción nos deja con una gran expectativa. Adonai está a punto de proclamar su nombre y revelar su carácter a Moshe. En la porción que viene veremos cómo Adonai cumple su promesa y declara su nombre, revelando atributos que definirán su relación con Israel. ¿Cómo se manifestará la gloria divina? ¿Qué enseñanzas podemos desprender de esta revelación? Y aquí es donde continuamos directamente con la quinta liyá. Y en la quinta liyá de la Parashá Ki Tisa, acá se introduce en la profundidad de esta porción, de lo que es la misericordia, la justicia divina y también la manera en que se continúa el relato, la narrativa en la que nuestro Padre se revela a Moshe con uno de estos pasajes sublimes de la Torá. Entonces, pero en el en el capítulo 34, en el pasaje 1, dice la narrativa, y Adonai dijo a Moshe, lábrate 2 tablas de piedra como las primeras, y escribe sobre esas tablas las palabras que estaban en las primeras tablas que quebraste. El mandato de nuestro Padre de que Moshe labre estas nuevas tablas con sus propias manos contrasta con las primeras, que había sido obra divina. Y esto nos muestra que tras la caída en la idolatría, la restauración requiere esfuerzo humano. El Todopoderoso provee su palabra, pero el hombre debe estar dispuesto a recibirla con sacrificio y compromiso.
Moshe es llamado a subir nuevamente al monte Sinaí, pero esta vez con una condición. Dice los versos del 2 al 3 del capítulo 34. Prepárate para la mañana y sube temprano al monte Sinaí y preséntate allí ante mí en la cumbre del monte. Y no suba hombre contigo, ni aparezca nadie en todo el monte, ni siquiera ovejas ni ganado pasten delante de este monte. Y este encuentro se llevará a cabo en completa santidad y separación, mostrando que la revelación divina requiere un espacio puro y consagrado. La solicitud de Moshe en la presencia de Adonai es un reflejo del nivel espiritual que ha alcanzado como mediador del pueblo. Y aquí vamos a leer los pasajes del 5 al 7 del capítulo 34 de Shemot, de Éxodo. Dice, y Adonai descendió en la nube y estuvo allí con él y proclamó el nombre de Adonai. Y pasó Adonai delante de él y proclamó, Adonai, Adonai, él compasivo y clemente, lento para la ira y grande en bondad y verdad, que guarda bondad hasta por 1000 generaciones, que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado, pero que de ninguna manera dejará impune al culpable, visitando la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Y estos pasajes, conocidos como los 13 atributos de misericordia, es una de las revelaciones más profundas sobre la naturaleza de nuestro Padre Todopoderoso. Aquí vemos un equilibrio entre su amor y su justicia. Nuestro Padre Celestial se describe como clemente y compasivo, dispuesto a perdonar, pero también como un Elohim que no pasa por alto la maldad. Esto nos muestra que su misericordia no anula su justicia, sino que ambas caminan juntas. Y es importante notar que la proclamación del nombre de nuestro Padre no se limita a una mera identificación. En el pensamiento hebreo, el nombre representa la esencia y el carácter. Moshe había podido ver la gloria de Adonai, y en respuesta, Adonai se revela a través de sus atributos. La gloria de Adonai, del Todopoderoso, no es simplemente un despliegue de poder, sino la manifestación de su justicia y de su amor y su compasión. Y vamos a ver entonces la reacción de Moshe. Dice, y Moshe apresurándose se inclinó la cabeza hasta el suelo y se postró, y dijo, si ahora he hallado gracia ante tus ojos, oh Adonai, vaya ahora Adonai en medio de nosotros, porque es un pueblo de dura cerviz, y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y tómanos por herencia tuya. Moshe no responde con palabras elaboradas, ni con preguntas teológicas. Su reacción es inmediata y humilde. Se postra y clama nuevamente por el perdón de su pueblo, por el perdón de Israel. Y observemos su petición. Reconoce que Israel es un pueblo de dura cerviz, un pueblo testarudo, lo cual es una declaración de su naturaleza obstinada. Sin embargo, en lugar de pedir que Adonai los abandone, Moshe hace lo contrario, pide que su presencia continúe con ellos. Esto nos muestra que la cercanía del Padre no está reservada para aquellos que son perfectos, sino para aquellos que a pesar de sus fallas buscan su misericordia. Y otro punto relevante es que Moshe no solo pide el perdón, sino que ruega que el Todopoderoso, que el Padre Todopoderoso y Creador los tome como su herencia. En otras palabras, la restauración del pacto no es solo el perdón de pecados pasados, sino una renovación de la relación especial entre el Todopoderoso e Israel. Cuando entramos ya a la sexta liyá de esta parashá, acá nos introducimos en un momento crucial. Moshe, después de su intercesión por el pueblo tras el pecado del becerro, recibe instrucciones detalladas ahora sobre cómo renovar el pacto, las leyes que guiarán la santidad ahora de la nación. Y el Todopoderoso establece principios fundamentales que Israel debe seguir para preservar su relación de pacto con él y mantenerse apartado de las influencias idolátricas de los demás pueblos, de las demás naciones. Y vamos a ver el verso 10, dice, y él dijo, he aquí yo hago un pacto, haré maravillas delante de todo tu pueblo, tales que no han sido hechas en toda la tierra, ni en nación alguna. Y verá todo el pueblo, en medio del cual tú estás, la obra de Adonai, porque será cosa impresionante lo que yo haré contigo. Y en este pasaje, el Todopoderoso no solo renueva el pacto, sino que enfatiza que realizará maravillas sin precedentes. Y este es un recordatorio del papel único de Israel como nación escogida y del propósito divino de su existencia. La manifestación de estas maravillas servirá como testimonio para las naciones, mostrando que la presencia de nuestro Padre Celestial está con su pueblo. Dicen los versos del 11 al 16,
Guarda lo que yo te mando hoy. He aquí que yo expulso de delante de ti al amorreo, al cananeo, al eteo, al fereceo, al jebeo, al jebuseo. Guarda que no hagas pacto con los habitantes de la tierra a donde vas, para que no sean tropezadero en medio de ti. Derribarás sus altares, quebrarás sus estatuas y cortarán sus árboles de Ashera, porque no te has de postrar ante otro Dios, pues Adonai, cuyo nombre es celoso, es un Elohim celoso. No hagas pacto con los habitantes de aquella tierra, para que cuando ellos forniquen en pos de sus dioses y ofrezcan sacrificios a sus dioses, no te inviten y comas de sus sacrificios, y tomes de sus hijas para tus hijos, y sus hijas forniquen en pos de sus dioses, e inciten también a tus hijos a fornicar en pos de sus dioses. Y aquí encontramos una advertencia clara contra la idolatría. Adonai prohíbe a Israel hacer alianzas con las naciones de la tierra, porque tales relaciones llevarían a la corrupción espiritual del pueblo. La idolatría es vista como una infidelidad, y la comparación con el adulterio espiritual es evidente. Y es importante notar que el Todopoderoso se describe a sí mismo como un Elohim celoso, y la palabra hebrea para celoso aquí es caná, que implica una devoción exclusiva. La relación entre nuestro Padre Celestial e Israel es similar a un matrimonio, y cualquier desviación hacia la idolatría es vista como una traición. Y aquí vamos a ver el verso 17 del capítulo 34. No te harás dioses de fundición. Y estos pasajes, o este pasaje en especial, es una reafirmación del segundo mandamiento del Decálogo, que lo conseguimos en Éxodo 20. Es significativo que esta prohibición reaparezca aquí, especialmente después del pecado del becerro de oro. Adonai deja en claro que Israel no debe repetir ese error ni caer en la fabricación de imágenes para el culto. Y luego, de una vez, salta el verso 18 diciendo: la fiesta de los ácimos de los panes sin levadura guardarás. 7 días comerás panes sin levadura, como te he mandado, en el tiempo señalado en el mes del Abib, porque en el mes del Abib saliste de Egipto. Pesaj es una de las festividades fundamentales de Israel. Su observancia recuerda la redención de Egipto y la dependencia de Israel en el Todopoderoso. Comer pan sin levadura simboliza pureza y separación de la influencia egipcia. Y continúa el verso 19 y 20. Todo lo que abre matriz es mío, todo primogénito, macho de tu ganado, ya sea de vaca o de oveja. Pero redimirás con un cordero al primogénito del asno, y si no lo redimes, quebrarás su cuello. Redimirás todo primogénito de tus hijos, y nadie se presentará ante mí con las manos vacías. La consagración de los primogénitos es un recordatorio de la última plaga de Egipto y de la redención por medio del Todopoderoso. También refleja el principio de que todo lo primero y mejor debe dedicarse al Creador. Dice el verso 21, 6 días trabajarás, pero en el 7º día descansarás, aún en la época de la siembra y de la cosecha descansarás. Y continuamente este mandamiento reafirma la importancia del Shabbat, incluso en tiempos de intensa labor. La observancia de Shabbat es señal del pacto entre el Todopoderoso y su pueblo, recordando que la provisión viene de Él y no solo del esfuerzo humano. Ya en los versos 22 y 24 dice: guardarás la fiesta de las semanas, la fiesta de Shavuot, también conocida como Pentecostés, la de los primeros frutos de la siega del trigo y la fiesta de la cosecha a la salida del año. 3 veces en el año se presentará todo varón tuyo delante de Adonai Elohim, el Elohim de Israel, porque yo echaré fuera a las naciones de delante de ti, y ensancharé tu territorio, y nadie codiciará tu tierra cuando subas para presentarte ante Adonai tu Elohim 3 veces al año. Las 3 grandes peregrinaciones, en hebreo se dice Shalosh Regalim, 3 peregrinaciones: Pesaj, la Pascua; Shavuot, también conocida como Pentecostés; y Sukkot, cabañas, o también conocida como tabernáculos. Estas fiestas fortalecen la unidad del pueblo y su dependencia de nuestro Padre que está en el cielo. Y es impresionante la promesa de seguridad. Mientras el pueblo sube a Jerusalén, sus tierras estarán protegidas por el Todopoderoso. Y ahora vamos a los versos 25 y 26. Dice: no ofrecerás la sangre de mi sacrificio con pan leudado, ni quedará de la víctima de la fiesta de Pesaj, de la Pascua, hasta la mañana. Traerás a la casa de Adonai tu Elohim las primicias de los primeros frutos de la tierra. No cocerás el cabrito en la leche de su madre.
Y estas leyes reflejan la santidad del culto y la necesidad de obedecer las instrucciones del Todopoderoso en cada aspecto de la vida. La última prohibición ha sido interpretada de diferentes maneras, pero en su contexto enfatiza la separación de prácticas paganas. Esta parte de este mandamiento que dice «no cocerás el cabrito en la leche de su madre», aparece 3 veces en la Torá. Lo tenemos en Éxodo, en Shemot 23:19. Dice, las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa de Adonai tu Elohim. No cocerás el cabrito en la leche de su madre. En Éxodo 34:26, el pasaje en cuestión que leímos hace un momento, dice, lo más selecto de los primeros frutos de tu suelo traerás a la casa de Adonai tu Elohim. No cocerás el cabrito en la leche de su madre. Y en Devarim, en Deuteronomio capítulo 14, verso 21 dice, no comerán nada que haya muerto por sí mismo. Al extranjero que habita en tu tierra se lo podrás dar para que lo coma, o lo podrás vender a un extranjero, porque tú eres un pueblo consagrado a Adonai tu Elohim. No cocerás el cabrito en la leche de su madre. Y en las antiguas prácticas paganas de los cananeos, existía un rito de fertilidad que consistía en cocer un cabrito en la leche de su madre y luego rociar el caldo sobre los campos. Se creía que este ritual invocaba la bendición de las deidades agrícolas para asegurar una cosecha abundante en el próximo ciclo. Y esta práctica estaba asociada con cultos idólatras que Israel debía evitar completamente al entrar en la tierra prometida. La Torá prohíbe muchas costumbres de las naciones paganas, porque estos ritos estaban ligados a la idolatría y a la corrupción espiritual. Así como se prohibió la adivinación, la consulta a los muertos y el sacrificio de niños a Moloch, también se prohibió esta práctica específica de cocer el cabrito en la leche de su madre. ¿Por qué esta prohibición aparece junto a las primicias? Acá en el verso 26 el mandamiento sobre no cocer el cabrito en la leche de su madre está en el contexto de las fiestas agrícolas y las primicias, y esto refuerza la idea de que el mandamiento está relacionado con una costumbre pagana de rociar la tierra con el caldo del cabrito para obtener abundancia en la cosecha. En contraste, Israel debía traer sus primicias a Adonai, reconociendo que la bendición viene de Elohim y no de ritos supersticiosos. Aquí una pregunta, ¿significa esto que está prohibido comer carne con leche? La interpretación de que este mandamiento prohíbe comer carne con lácteos o con leche surge de la exégesis rabínica posterior. La tradición oral, la Mishnah, el Talmud, estableció un cerco adicional en la Torá, prohibiendo mezclar cualquier tipo de carne con cualquier tipo de leche, por temor a que alguien, sin darse cuenta, pudiera llegar a infringir la prohibición original. Y eso derivó en las estrictas leyes del kashrut, donde se prohíbe consumir carne y lácteos juntos, almacenarlos en los mismos utensilios o cocinarlos en el mismo recipiente. Sin embargo, el contexto bíblico no sugiere que el mandamiento esté hablando de la alimentación, sino de una práctica ritual idólatra que Israel debía evitar. El mandamiento de no cocerás el cabrito en la leche de su madre es una prohibición específica contra un rito pagano cananeo que buscaba invocar fertilidad en la tierra. No es una prohibición general contra el consumo de carne con leche, sino una instrucción para que Israel se mantuviera apartado de costumbres idolátricas. Y la interpretación rabínica posterior que prohíbe mezclar carne con leche es una precaución adicional dentro del sistema de la halajá, de la ley o de la interpretación judía, pero no es el significado original del texto en la Torá. Es decir, el no comer o que haya una prohibición en la Torá, que no se puede mezclar o comer juntamente carne con leche, eso no está en la Torá, eso es una interpretación rabínica posterior, pero no el sentido del mandamiento de la Torá. Y entonces en esta liyá vemos cómo Adonai reafirma santidad de Israel y establece principios de separación de las naciones. La relación con él requiere obediencia, requiere fidelidad. Pero, ¿cómo se manifiesta esta fidelidad en la vida de Moshe y del pueblo? Y vamos a verlo en la siguiente aliyá, que a continuación vamos a compartir el texto y vamos a entrar de una vez a los comentarios. Pero entonces, en esta séptima aliyá,
que va desde el verso 27 al 35 del capítulo 34, vamos a ver cómo Adonai renueva el pacto con el pueblo de Israel tras el incidente de la adoración al becerro de oro. Y aquí también vemos cómo Moshe, como mediador entre Elohim y el pueblo, es un testigo de una revelación extraordinaria de la presencia de Adonai que transforma su ser de manera literal y también visible. Y vamos a ver los primeros versos, o vamos a leer todos los versos de esta aliyá. Dice: y Adonai le dijo a Moshe: escribe estos mandamientos, porque de acuerdo con estos mandamientos hago una alianza contigo y con Israel. Y estuvo allá con Adonai 40 días y 40 noches, no comió pan ni bebió agua, ni escribió en las tablas los términos de la alianza, las 10 palabras, los 10 mandamientos. Así que Moshe bajó del monte Sinaí, y cuando Moshe bajaba del monte portando las 2 tablas de la alianza, Moshe no se dio cuenta de que la piel de su cara estaba radiante por haber hablado con él. Aarón y todos los israelitas vieron la piel de la cara de Moshe, estaba radiante, y no se atrevieron a acercársele. Pero Moshe los llamó, y Aarón y todos los capitanes en la asamblea regresaron a él. Y Moshe les habló. Más tarde todos los israelitas se acercaron, y él los instruyó en cuanto a todo lo que Adonai le había impartido en el monte Sinaí. Y cuando Moshe acabó de hablar con ellos, se puso un velo en la cara. Siempre que Moshe estaba delante de Adonai para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía, y cuando salía les decía a los israelitas lo que se le había ordenado. Los israelitas veían cuán radiante estaba la cara de Moshe. Moshe entonces volvía a ponerse el velo sobre la cara hasta que entraba a hablar con Adonai. Y estos pasajes relatan un momento muy significativo en la vida de Moshe. Después de que él pasa 40 días y 40 noches en el monte con Adonai, recibiendo Torot, instrucciones para el pueblo de Israel, durante este tiempo no come ni bebe, dedicándose por completo a la comunión con Elohim. Esta intensa relación con el Creador es crucial para comprender lo que sucederá después. El Todopoderoso le instruye a Moshe que escriba los términos de la alianza en las nuevas tablas de piedra, las cuales son una restauración simbólica del pacto quebrantado debido al pecado del becerro de oro. Y es un acto de restauración y también de reconciliación que se consuma con la revelación de la presencia del Todopoderoso. El texto nos dice que al descender del monte, Moshe no se dio cuenta de que su rostro estaba radiante, que brillaba, o como se traduce de la palabra hebrea, dice karnaim en hebreo. Y este resplandor es el resultado de haber estado en la presencia del Todopoderoso durante un tiempo tan largo y haber recibido las instrucciones divinas. Es la manifestación de la cercanía de Moshe con nuestro Padre Celestial. Y este detalle es importante porque muestra cómo la presencia del Creador puede transformar físicamente a una persona, marcándola de manera visible. Sin embargo, debemos señalar que este pasaje ha sido mal interpretado por algunos debido a una mala traducción de la palabra hebrea karnaim. En algunas versiones antiguas de la Biblia, como la traducción de Jerónimo al latín, la Vulgata, se tradujo karnaim como cuernos, y esta traducción errónea provocó que algunos pensaran que Moshe había descendido del monte con cuernos en la cabeza, y debido a esto se popularizó una representación artística de Moshe con cuernos. Este error es muy significativo porque no solo afectó la forma en la que la gente veía a Moshe, sino que también abrió espacio para muchas interpretaciones que no respetan el contexto original de las Escrituras. Incluso es importante resaltar que uno de los artistas más famosos que basó su obra en esta traducción incorrecta fue Miguel Ángel, quien representó a Moshe con cuernos en su escultura. Ustedes pueden buscar fácilmente en internet el Moshe de Miguel Ángel y ustedes van a conseguir a un Moshe con cuernos. Lo que realmente dice el texto es que Moshe estaba irradiando un resplandor divino, un brillo que provenía de haber estado en la presencia de nuestro Padre Celestial. Y este resplandor no tiene nada que ver con cuernos. Y esta es una de las razones por lo que en la tradición, tanto judía como en la tradición proveniente de los escritos nazarenos, se entendió siempre que era una manifestación visible de la gloria divina que Moshe reflejaba. Al ver el resplandor del rostro de Moshe, los israelitas se asustan y no se atreven a acercarse a él. Y este temor refleja el impacto profundo que tuvo esta manifestación de la presencia de Adonai.
Moshe, en su rol de mediador, no solo transmite las palabras del Todopoderoso, sino que también actúa como un canal de la presencia divina, lo que causa que aquellos que lo rodean reconozcan que algo especial ha sucedido. Y es significativo que Moshe llama a Aarón y a los líderes del pueblo para acercarse y para escuchar las instrucciones que trae de parte del Todopoderoso. A través de esta interacción, Moshe establece su autoridad como líder y mediador, y el pueblo, aunque temeroso, sigue su guía. Y otro punto clave en estos pasajes es que Moshe se pone un velo sobre su rostro después de hablar con los israelitas. Y este velo sirve como una protección para el pueblo, ya que no puede soportar el resplandor directo del rostro de Moshe. El velo también simboliza la separación entre la gloria de Adonai, que es demasiado abrumadora para los seres humanos, y el pueblo de Israel. Y es importante resaltar que Moshe se quita el velo solo cuando entra a hablar con Adonai, ya que en ese momento no hay necesidad de proteger a nadie del resplandor, porque es un acto privado entre Moshe y el Todopoderoso. Y estos detalles refuerzan la relación única de Moshe con el Padre Celestial, quien lo ha elegido para ser su portavoz, para ser su naví, su profeta y líder de Israel. Todos estos pasajes no solo muestran la transformación física de Moshe, sino que también refleja la importancia de estar en la presencia del Padre. La radiante gloria que Moshe refleja es una señal de cómo la cercanía con el Padre Celestial cambia nuestra naturaleza. Y a través de esta historia somos llamados a considerar cómo nuestras propias vidas pueden reflejar la luz del Todopoderoso. Al estar en su presencia como Moshe, debemos ser transformados y llevar esa luz a los demás como un testimonio de la grandeza de Elohim. Todos estos relatos son más que una simple historia, de una revelación física. Es una lección profunda sobre la santidad, la mediación y la transformación que ocurre cuando nos acercamos a la presencia del Padre. La radiante gloria de Moshe nos desafía a ser portadores de esa luz en un mundo que necesita desesperadamente el resplandor de la verdad divina. Amada familia, la Parashá Ki Tisa, como hemos visto, es una de las más reveladoras y poderosas en la Torá. En ella vemos la tragedia del pecado del becerro de oro, el ardiente deseo de la presencia de Adonai, la intercesión de Moshe y la restauración de un pueblo que, a pesar de su infidelidad, aún recibe misericordia. Pero, ¿qué lecciones podemos tomar de todo esto para nuestras vidas hoy? Primero, aprendemos sobre la tendencia humana al pecado y a la idolatría. ¿Cuántas veces nosotros, como el pueblo de Israel, caemos en la trampa de buscar algo más que nos dé seguridad o paz en lugar de depender completamente de nuestro Padre Celestial? ¿No es esto un recordatorio claro de que nuestra fe debe estar firmemente anclada en Él y no en las cosas de este mundo? El becerro de oro es solo un símbolo de todos los ídolos modernos en los que a veces depositamos nuestra confianza, dinero, estatus, poder o incluso nuestras propias habilidades. Pero, como vimos en esta parashá, estos ídolos no nos pueden salvar. Solo Adonai tiene el poder para restaurarnos. Moshe, en su papel de intercesor, nos muestra el poder de la intercesión. ¿Quiénes de nosotros estamos dispuestos a interceder por nuestros hermanos, por nuestros amigos, por nuestra nación, como Moshe lo hizo por Israel? Moshe no solo oró por ellos, sino que les recordó las promesas de Elohim y lo que él había declarado sobre su pueblo. Él sabía que el pueblo necesitaba la misericordia de Elohim y apeló a esa misericordia. Nosotros también debemos hacer lo mismo, interceder con fe por aquellos que necesitan ser restaurados. Pero, ¿lo hacemos realmente? ¿Oramos con la misma pasión y con la misma fe? Otra gran lección es la importancia de la obediencia a los mandamientos de Elohim. Cuando Moshe sube al monte y recibe las nuevas tablas de la alianza, no solo estaba recibiendo las reglas para un pueblo, sino la revelación misma del corazón de Adonai, de su voluntad para su pueblo. Si Moshe, el hombre más cercano a Elohim, necesitaba pasar 40 días en la montaña para recibir la instrucción y la revelación, ¿cómo podemos nosotros pensar que podemos vivir una vida piadosa sin dedicar tiempo a la oración, al estudio de su palabra y a la obediencia de los mandamientos? ¿No deberíamos también nosotros estar dispuestos a hacer todo lo que sea necesario para estar cerca de Adonai y ser guiados por su palabra? Y luego está el asombroso resplandor en el rostro de Moshe. Este resplandor era el resultado directo de su cercanía con el Padre, una cercanía que transformó su ser.
¿nosotros no deberíamos desear reflejar esa misma luz en nuestra vida? ¿Acaso no se nos llama a ser luz para las naciones? La luz de la que Moshe dio testimonio es la misma luz que se revela en el Mesías Yeshua. En él encontramos el ejemplo perfecto de lo que la Torá realmente desea de nosotros. Él es el cumplimiento de todas las leyes, el modelo perfecto de obediencia y de relación con el Padre Celestial. Solo en él podemos ver plenamente lo que significa agradar al Todopoderoso. Si Moshe pudo interceder por su pueblo, ¿cuánto más nosotros que vivimos bajo la gracia que se nos ha dado a través del Mesías debemos interceder por los demás? Si Moshe pudo aguantar la presencia de Elohim y reflejar su gloria, ¿no deberíamos nosotros también anhelar reflejar la gloria del Padre a través de su Hijo en nuestra vida diaria? Si Moshe, en toda su grandeza, no pudo ver completamente el rostro de Adonai, ¿cómo podemos nosotros, que hemos sido salvados por la sangre del Mesías, vivir como si no tuviéramos acceso directo al trono de gracia a través de los méritos de nuestro Mesías? Aquí está la pregunta clave para cada uno de nosotros. ¿Estamos dispuestos a vivir de tal manera que reflejemos esa luz divina, esa transformación que ocurre solo en la presencia de Adonai? Porque esa es la esencia misma de la Torá, la cual nos llama a ser transformados, a dejar de lado nuestros ídolos, a obedecer al Todopoderoso y a reflejar su gloria en nuestras vidas. Hoy más que nunca, el mundo necesita ver esa luz, y esa luz solo se refleja a través de aquellos que han sido tocados por la presencia del Padre. En Yeshua, nuestro Mesías, encontramos la respuesta a todas estas preguntas. Él es el mediador perfecto entre el hombre y Elohim. Él es quien ha dado su vida para que podamos tener una relación restaurada con el Padre Celestial. Solo en Él podemos ser transformados, solo en Él podemos reflejar esa gloria, como Moshe lo hizo en su tiempo. Amada familia, que no se nos olvide nunca, la obediencia a la Torá no es una carga, sino un camino de relación y de santidad. A través de nuestro Mesías estamos llamados a vivir esa obediencia con gozo, sabiendo que Él es la luz que nos guía y que a través de Él nosotros también podemos reflejar la gloria de Adonai en un mundo que está profundamente necesitado de esa luz. Al final lo que más importa es esto: cuando vivimos en la obediencia y en la fe, el resplandor de Adonai puede brillar a través de nosotros, y ese es el mayor testimonio que podemos ofrecer al mundo. Recuerda, en nuestro Mesías todos podemos ser transformados y reflejar su luz al mundo. Y como dice la bendita palabra, Sof davar hakol nishma et ha Elohim ira be'et mitzvotah shemor kizeh kol ha adam. Y al fin de todo discurso, después de haberlo oído todo, es este: teme Elohim y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Shalom ubrajot, paz y bendiciones, y Shabbat Shalom.